mejor versión no es un sueño, es una decisión. A ver, arranquemos con una pregunta que creo nos persigue a todos en algún momento. ¿Podemos de verdad cambiar? Pero no me refiero a cambiar de gustos, sino a cambiar rasgos profundos de nuestra personalidad. Cosas que creemos que son fijas. Claro, lo que somos. Exacto. Y junto a eso, la otra gran pregunta. ¿Es verdad el mito de que solo usamos un pedacito del cerebro? ¿Hay un potencial ahí escondido que no estamos aprovechando? Esas son las preguntas del millón, ¿no? Y la neurociencia aplicada, sobre todo basándose en trabajos como los de la investigadora Ana Ibáñez, nos está dando respuestas que son, sorprendentes. ¿Y cuál es la misión de este análisis entonces? La misión, digamos, es entender las herramientas que ya tenemos para, en cierto modo, acelerar la evolución de nuestro propio cerebro, para adaptarlo a los desafíos del mundo de hoy. Me encanta esa idea, acelerar la evolución. A veces se siente que el mundo va a una velocidad y nosotros a otra, ¿no? Totalmente. La premisa que encontré en todo el material es que la respuesta a si podemos cambiar es un sí rotundo. Pero hay un pero gigante. Ajá. Y es que nos cuesta un trabajo tremendo. Porque el cerebro que tenemos en la cabeza, pues no está diseñado para el siglo XXI. Y creo que hay que explorar eso a fondo. Entonces, si lo entiendo bien, el problema de fondo es que estamos intentando navegar un mundo de, de cohetes espaciales y redes sociales, Sí. con el cerebro de un Homo sapiens de hace 200.000 años. Exactamente. Un cerebro que fue programado con una sola directiva principal, por encima de todo lo demás: sobrevivir. ¿Sobrevivir? Nada más. Su función primordial es ser un radar de amenazas increíblemente sofisticado. Un radar. Escanea todo, constantemente. El entorno, el pasado, el futuro, buscando cualquier cosa que pueda salir mal. Y fue espectacular para eso. Por eso estamos aquí. Claro, funcionó. El problema es que ese software no se ha actualizado. Pero a ver, ¿no debería haberse adaptado ya? Llevamos siglos viviendo en sociedades complejas. ¿Por qué seguimos funcionando con un sistema operativo tan antiguo? Porque la evolución biológica es lentísima. Extremadamente lenta si la comparas con la evolución cultural, la tecnológica. No le da tiempo. No le da tiempo. Y las consecuencias de este desfase evolutivo son enormes. Fíjate en los datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dicen? Un 40% de la población sufre de insomnio. Eso no es otra cosa que el cerebro percibiendo el acto de dormir, o sea, de bajar la guardia, como un peligro. Claro, te mantienen alerta. Te mantienen alerta. Y si ya hablamos de depresión o estados de ánimo bajos, las cifras son abrumadoras. Es como si ese radar de amenazas del que hablabas se hubiera quedado atascado en la máxima potencia todo el tiempo. Precisamente. Se ha quedado pegado en su función de detectar peligros. Y lo peor es que no distingue. ¿A qué te refieres con que no distingue? A que interpreta un proyecto que no entregas a tiempo, o un examen que te sale mal, o una ruptura de pareja. Ajá. Con la misma intensidad bioquímica que una amenaza de vida o muerte de hace miles de años. Para tu cerebro, la sensación de voy a morir es muy, muy similar. Uf, qué fuerte. Y a eso hay que sumarle algo que me parece clave. Entiendo lo del cerebro antiguo, pero ¿qué pasa con cómo trabajamos hoy? Siento que mi día no es una gran tarea, sino 1000 pequeñas interrupciones. Un correo, un mensaje, una notificación, otra llamada. ¿Cómo le pega ese caos a este sistema de supervivencia? Lo sobrecarga. Lo lleva al colapso. En su modo radar, ese cerebro antiguo tiene que analizar cada una de esas microtareas como una posible amenaza. Cada una. Cada una. Tiene que decidir en una fracción de segundo si es una oportunidad o un riesgo. Y eso genera un estado de alerta y de agotamiento constante. Y pierdes el foco. Y quizá lo peor es eso, que en medio de esa tormenta de interrupciones, perdemos de vista el propósito, el final del camino. Y esa visión de futuro es lo que necesita el cerebro para motivarse, para convertir una amenaza en una oportunidad. Vaya, el panorama parece un poco desolador. Estamos como atrapados con un cerebro que no encaja y que nos agota. ¿Hay alguna salida? Sí, afortunadamente sí. Y aquí es donde la historia da un giro súper optimista. A ver. Las fuentes destacan 3 grandes descubrimientos de la neurociencia aplicada que nos dan las claves no solo para sobrevivir a esto, sino para esculpir activamente nuestro cerebro. Esculpir el cerebro. Me gusta. ¿Cuál es el primero?
El primero, y el más fundamental, es entender que el cerebro es electroquímico. Ok, la parte química me suena más. Dopamina, serotonina, las hormonas de la felicidad. Correcto, esa es la que más conocemos. Pero la verdadera revolución está en la parte eléctrica. Eléctrica. Sí, la comunicación entre neuronas no es solo un cóctel de químicos, se basa en patrones, en ritmos, en frecuencias eléctricas. La calidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, depende de la calidad de esa música eléctrica. Espera, pero cuando hablas de cambiar patrones eléctricos, esto es una idea nueva. Porque yo siempre he escuchado el término plasticidad cerebral, y suena parecido. ¿Es lo mismo? Es la evolución de esa idea. Santiago Ramón y Cajal fue un genio, un visionario al intuir que esas conexiones podían cambiar. Pero él hablaba, digamos, de la fontanería del cerebro. De los cables. De las conexiones físicas, exacto. La neurociencia moderna lleva esto a otro nivel. Ahora no solo sabemos que existe esa plasticidad, Sino que... sino que podemos medir y cambiar activamente los patrones eléctricos que la gobiernan, en tiempo real. Un momento. Cambiarlos activamente. ¿Cómo es eso posible? Suena a que, no sé, a que podríamos ver nuestro cerebro en una pantalla y decirle qué hacer. Pues, aunque suena a ciencia ficción, es asombrosamente real. Y eso nos lleva directo al segundo descubrimiento. ¿Qué es? El concepto del espejo y la autorregulación cerebral. Lo fascinante es que el cerebro tiene una capacidad innata para optimizarse, si le mostramos su propia actividad eléctrica en tiempo real, como si se viera en un espejo. Él mismo sabe qué hacer. Él mismo sabe qué corregir. O sea, el cerebro se corrige solo con verse. Así es. La famosa frase de Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, evoluciona. ¿A qué evoluciona? Ahora podríamos decir, todo cerebro puede ser escultor de sí mismo si le damos las herramientas. El caso de Pablo, que se menciona en las fuentes, es el ejemplo más claro. Sí, cuéntame más de eso porque me impactó. Hablamos de un niño de 7 años con una condición muy seria. Pablo sufría de una epilepsia severa. Tenía ataques tan largos que se desmayaba todos los días. Uf, Al analizar su actividad cerebral, se identificó de patrón eléctrico exacto, la tormenta eléctrica que causaba los ataques. Y el siguiente paso fue, literalmente, mostrarle a su cerebro ese patrón en una pantalla cada vez que empezaba a producirse. Ponerle ese espejo. espera. Y dices que fueron solo 5 sesiones. Es que es francamente difícil de creer. Simplemente por ver hacia sí mismo, el cerebro de un niño pudo detener ataques de epilepsia que no se podían controlar. Es que el cerebro, al observar su propio patrón disfuncional, lo reconoce como ineficiente y aprende a generar patrones alternativos más estables. En el caso de Pablo, su propio cerebro aprendió a frenar esa desregulación. Y los ataques pararon. Los ataques largos y peligrosos desaparecieron. Esto demuestra el poder inmenso que tiene este principio de autorregulación. Es increíble. Ok, entiendo lo del espejo, pero en el día a día, sin una máquina de esas, ¿cómo se inicia ese cambio? Porque a mí me cuesta muchísimo salir de mis rutinas, de mis automatismos mentales. Y esa es una pregunta fundamental que nos lleva al tercer descubrimiento, que a primera vista parece una paradoja. A ver, Para cambiar, el cerebro necesita estar incómodo. pero incomodidad, estrés, suenan a cosas que intentamos evitar a toda costa. ¿Me estás diciendo que para mejorar hay que buscar estar un poco estresado? Exactamente, pero es crucial entender qué significa incomodidad aquí. No es sufrimiento inútil. Ajá, Nuestro cerebro consume casi el 20% de la energía de todo el cuerpo. Es una máquina carísima de mantener. wow. Por eso ama los automatismos, porque son energéticamente baratos. La incomodidad es simplemente salir de esa autopista automática, es decirle sí a algo que te cuesta un poco. O sea, un estrés bueno, por así decirlo. En neurociencia se le llama eustrés, estrés positivo. Ese estado de incomodidad controlada es el caldo de cultivo perfecto para la plasticidad, para que el cerebro diga, el camino viejo ya no sirve para este reto, necesito construir una ruta nueva. Sin ese empujoncito se queda en lo conocido. Exacto. Vale, entiendo los principios, electroquímica, el espejo y la incomodidad. Pero son un poco abstractos. ¿Hay alguna forma más sencilla de visualizar todo esto? Un modelo mental que podamos usar. La hay.
Y es la analogía central y más práctica que proponen las fuentes. ¿Cuál es? Nuestro cerebro funciona como una radio con diferentes emisoras. Cada emisora corresponde a un estado mental y a un tipo de frecuencia eléctrica. Y la clave es que podemos aprender a cambiar el dial. Me encanta esa idea. A ver, hagamos un recorrido por ese dial. ¿Cuál es la emisora que más escuchamos aunque no queramos? Sin duda, High Beta. Es la emisora de la alerta máxima, del estrés, de la supervivencia. Ok. La sensación es la de estar a punto de perder un avión. Visión de túnel, corazón acelerado, todos los sentidos enfocados en la amenaza. Súper útil para no perder el avión. Claro, el problema es que vivimos con esa emisora sintonizada para responder un email. Y eso causa agotamiento, insomnio y una tendencia a la depresión. Esa la conozco perfectamente. Es la banda sonora de los lunes. ¿Cuál sería la siguiente en el dial? La frecuencia beta. Esta es la buena. Es la emisora de la concentración, del flow. Ajá, el estado de fluidez. Cuando estás inmerso en una tarea, las horas pasan volando, te sientes eficiente, capaz. Es un estado fundamental para la productividad y para la autoestima. Ojalá pudiéramos vivir ahí. Pero las notificaciones del móvil parecen diseñadas para sacarnos de esa emisora, ¿no? Totalmente. El mundo de las microtareas es el mayor enemigo de la frecuencia beta. Nos obliga a saltar de una emisora a otra sin parar. Qué agotador. Luego, bajando en el dial, encontramos una que todos anhelamos. La calma. Exacto. La emisora alfa. Es esa sensación agradable y serena que tienes al pasear por la naturaleza o al escuchar música que te gusta. Después de hacer ejercicio también. También. Y no es un estado pasivo. Es fundamental para que el cerebro se regenere, se resetee. Es la emisora del mantenimiento cerebral. Y me imagino que la creatividad tendrá su propia frecuencia. Ese momento en la ducha en que se te ocurre la gran idea. Absolutamente. Esa es la emisora teta. Es un estado de duerme-vela, casi onírico, a medio camino entre estar despierto y soñar. Ah, qué bueno. Ahí es donde el cerebro hace conexiones inesperadas y surgen las ideas más originales. Y finalmente, la emisora del descanso total. La frecuencia delta, la del sueño profundo y reparador. El problema para mucha gente es que, aunque logran sintonizarla, es como una radio con mucho ruido de fondo. Con interferencias. Exacto, con interferencias de la emisora High Beta. Por eso se levantan cansados aunque hayan dormido 8 horas. El cerebro no pudo hacer su trabajo de limpieza. Ok, la analogía de la radio es súper clara. La pregunta del millón es, ¿cómo cambiamos de emisora? ¿Dónde está el dial? Porque a menudo siento que está atascado en High Beta. Esa es la clave. El entrenamiento cerebral consiste en desarrollar la flexibilidad para cambiar de emisora a voluntad. Y las fuentes nos dan ejercicios prácticos para empezar a hacerlo. Venga. El primero y el más urgente para muchos es cómo bajar el volumen de High Beta, o sea, manejar el estrés. Adelante, lo necesitamos. Tiene 3 pasos. El primero, encontrar el beneficio. Cuando sientas estrés, para un segundo y pregúntate, ¿qué gano yo al asumir esta situación? ¿Qué propósito hay detrás? Le das una razón. Le das una razón y así conviertes el estrés negativo en positivo. El segundo paso, acotar el tiempo. Dile a tu cerebro, esto es intenso, pero durará 2 meses. O es solo esta semana. Dale un final. Si no se quema. Exacto, asume que será para siempre. Y el tercer paso, que a mí me parece fascinante, es reinterpretar los síntomas físicos. ¿Cómo es eso? Es potentísimo. Un estudio de Harvard demostró que si en lugar de asustarte por el corazón acelerado, te dices a ti mismo, genial, este es mi cuerpo preparándose para el reto, calentando motores. Es un cambio de narrativa interna total. Pensar, mi cuerpo se está activando, en lugar de, me va a dar un ataque de pánico, lo cambia todo. Exacto. Vale. Y para el problema contrario, ¿cómo sintonizamos la emisora beta para concentrarnos? Hay un ejercicio que es sorprendentemente simple. Para pasar de un foco mental abierto, disperso, a uno cerrado, simplemente nombra 20 objetos que tengas alrededor. Nombrarlos. Sí, enfocando tu atención en cada uno por un instante. A ver, voy a intentarlo en silencio. Lámpara, micrófono, vaso, pantalla. Vaya, es cierto. Para hacerlo, tuve que ignorar todo lo demás. Siento la mente más ordenada.
Exacto. Ese simple acto de nombrar y enfocar obliga al cerebro a cambiar sus frecuencias hacia el patrón beta. Es como forzar la sintonía manualmente. Increíble. Y por último, el que más me intriga. ¿Cómo generamos calma? ¿Cómo sintonizamos alfa a voluntad? La fuente dice que este es el más rápido de todos. Lo es, porque se basa en algo que potencia las frecuencias alfa de forma directa. El pensamiento tridimensional. ¿Pensamiento tridimensional? Sí, el ejercicio es muy sencillo. Cierra los ojos y enfoca tu mente en el espacio. Por ejemplo, imagina el espacio que hay entre tus dos orejas. Luego, la distancia entre la punta de tu nariz y tu barbilla. Siente el volumen de la columna de aire dentro de tu nariz. El espacio que ocupa tu lengua dentro de la boca. Es como hacer un mapa mental de tu propio cuerpo en 3 dimensiones. Es increíble que algo tan simple pueda tener un efecto tan rápido. Es un atajo a la meditación. Al obligar al cerebro a pensar en distancias y volúmenes, se activan patrones que generan calma de forma casi inmediata. Claro. Es el mismo principio por el cual mirar al horizonte en el mar nos tranquiliza. Esa percepción profunda calma las frecuencias. Entonces, al final, si lo resumo todo, la idea principal es dejar de ser un oyente pasivo de nuestra radio mental y tomar el control del dial. Exacto. Pasar de ser víctimas de un cerebro desactualizado a ser directores de nuestros estados mentales. Esa es la esencia. Y esto nos lleva a un concepto final muy potente que se menciona en las fuentes. ¿Cuál? Aspirar a la belleza mental. Belleza mental. Es un término que no había escuchado. Va más allá de la salud mental, ¿verdad? Mucho más allá. La salud mental a menudo se define por la ausencia de enfermedad. La belleza mental es una presencia. Una presencia. Es que te guste cómo piensas y cómo sientes. Es tener la energía para decir sí a la vida, para ver oportunidades donde antes veías amenazas. Es disfrutar, no solo sobrevivir. Exacto. Es cultivar un estado interno que te resulte, a ti, hermoso. Me encanta esa idea. Es un objetivo mucho más inspirador que simplemente no estar mal. Estima, seguridad o alegría, aunque fuera hace mucho, significa que sabe cómo hacerlo. La receta está ahí. La receta está en sus circuitos. Solo hay que recordárselo, ponerle el espejo adecuado para que vuelva a producirla. Lo que nos deja con un último pensamiento para la reflexión. Si está demostrado que el cerebro no distingue del todo bien entre un evento real y uno imaginado con la suficiente intensidad y emoción, ¿qué conversación se podría empezar a tener hoy con el propio cerebro para que comience a construir la realidad que se desea experimentar mañana?